Vamos a desarrollar el día de hoy un nuevo tema dentro del campo de la cardiología aeroespacial. Es un tema que parecería un tanto extraño o poco común, sin embargo, como lo van a ver ustedes, es algo con lo que prácticamente todos los días y en muchas partes del mundo tenemos que ver con él. Me refiero a los cambios de presión barométrica. Imagínense ustedes los cerca de 2.000 millones de seres humanos que se transportan en avión anualmente en el mundo y la enorme cantidad de turistas en los diferentes lugares, desarrollos turísticos en el mar, en el que se bucea y luego se elevan en avión o en la montaña. Entonces, todas estas personas están expuestas en un momento dado, como lo vamos a ver, a los cambios de presión barométrica. Quiero mencionar solamente a uno de los pioneros del conocimiento en este cuadro de la medicina aeroespacial. Me refiero al general de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, Harry Armstrong. El doctor Armstrong en la Segunda Guerra Mundial y un poco tiempo después hizo estudios muy interesantes sobre este cuadro y es conocido probablemente como el científico más connotado y que más conocimientos aportó a la medicina aeronáutica o medicina aeroespacial en su tiempo. También debemos mencionar algo que se conocía antes que él, y es lo que en francés le llaman la maladie de caisson. Eso quiere decir la enfermedad de los cajones o de cajas de compresión. Esto se veía desde hace mucho tiempo en los obreros, en las personas que trabajan en el fondo de los ríos o de los lagos, cuando se tiene que cimentar un puente, como el que están ustedes viendo en la figura, en el que se tiene que comprimir el espacio donde se está trabajando, donde se está cimentando esta construcción. Básicamente son dos antecedentes históricos que deseaba mencionar a ustedes. Uno en la medicina de aviación, en el que se eleva en la atmósfera y hay precisamente eso, cambios de presión atmosférica. Y también en la construcción de estas estructuras en las que hay compresión del aire, se comprime a los trabajadores en esas cajas, en esos cajones, para trabajar y para poder cimentar los puentes. Vamos a hablar algo de la etiología. En realidad, lo más común es que una persona o un buzo profesional haya practicado el buceo a más de 10 metros y emerja súbitamente o rápidamente a la superficie, y todavía el hecho de que se eleve en la montaña o tome un avión o un automóvil y tenga que subir montañas próximas. Allí, precisamente, en el buceo deportivo o profesional, se ve frecuentemente este cuadro de enfermedad descompresiva. Hay otro, mucho menos común, que es el buceo en lagos de montaña, y luego, después de haber buceado, se sigue elevando en la montaña. Ese es un factor etiológico
muy importante. Esto se ve sobre todo en Sudamérica y en otros lugares del mundo. Pero quiero recordar aquí la construcción de grandes obras subterráneas, como por ejemplo el drenaje profundo de la Ciudad de México. Para evitar que el agua del subsuelo escurra hacia el túnel que se está abriendo, y evitar que el agua inunde el espacio donde se trabaja, es necesario crear presión positiva, es decir, 2 atmósferas, 3 atmósferas de presión, y con eso se evita el escurrimiento del agua hacia el campo donde se está operando. Esto se vio precisamente en el caso de la construcción del drenaje profundo en México. Y, por supuesto, como habíamos mencionado, en la construcción de estas estructuras que son comunes en diferentes partes del mundo. También debemos considerar como un factor etiológico la emergencia por descompresión de un submarino. Los submarinos tienen una presión interior superior a la presión atmosférica a nivel del mar, 2, 3 atmósferas o más. De manera que si por algún desarreglo del control de la presión en el interior de los submarinos se deteriora, es necesario que esta nave suba y se pierda entonces la presión positiva que se tiene, y eso ocasiona la enfermedad descompresiva. Pero ahora vamos en la atmósfera. Cuando un avión de cabina no presurizada, como este tipo de avionetas que son muy usuales, o como puede ser un avión que presurizado y todo pierde el mecanismo de la cabina, de presurización de la cabina, o en aviones todavía más grandes, aviones comerciales, en los que por alguna razón se pierde, digamos en forma rápida o explosiva, la presión de la cabina, o cuando, y esto es todavía más común, una nave de combate es tocada por un proyectil y su cabina es perforada, entonces el piloto o las personas que van dentro pues sufren una descompresión severa, y es un factor etiológico. Y finalmente ahora con la actividad espacial pues se ha visto que los astronautas que tienen que laborar fuera de la nave espacial, su traje no lleva la misma presión que la cabina, que la nave espacial, sino que se reduce a una tercera parte más o menos, para que pueda el astronauta maniobrar y realizar movimientos que le exige su actividad fuera de la nave espacial. Entonces, allí se tiene una descompresión, en el sentido de que la cabina o la nave espacial tiene una presión en el interior igual a la presión del nivel del mar, o sea, 760 milímetros de mercurio. Pero el traje tiene apenas 250 milímetros de mercurio, y es oxígeno 100%. De manera que se ha visto que en los astronautas que tienen actividad fuera de la nave, en los famosos paseos espaciales o excursiones para realizar actividades fuera de la nave, se ve con estudios de ultrasonido que se forman burbujas de aire en el interior del cuerpo humano, sobre todo en la sangre y la orina. También cuando en estas cámaras que se llaman cámaras de altitud, que son unas estructuras de hierro
que son cámaras de altitud donde se simula o se puede extraer el aire y se puede ir simulando la altitud que se quiera dentro de la atmósfera. Son cámaras de altitud. Y también cámaras hiperbáricas que se usan mucho en medicina submarina y ahora se utilizan también bastante en algunos centros hospitalarios para tratar algunas enfermedades con oxigenación hiperbárica. Cuando ocurren descompresiones rápidas de estas estructuras, también sobreviene la enfermedad descompresiva. Pero en realidad, ¿en qué consiste esa enfermedad descompresiva? Pues consiste en que hay formación de burbujas de gases dentro de la sangre, dentro de la linfa y en el tejido subcutáneo y en otros lugares. Se forman burbujas. Debido a que se pierde la presión exterior o disminuye notablemente la presión exterior, y entonces los gases resienten eso y se expanden y tratan de salir al exterior para equilibrar sus presiones, la presión interna con la presión del medio exterior. Para entender un poco mejor esta situación, diré a ustedes que esas burbujas provocan daños en el cuerpo humano, como cuáles, bueno, embolias pulmonares, embolias cardíacas, también burbujas de oxígeno, de dióxido de carbono y de nitrógeno, que son los gases que se encuentran en la sangre, que se alojan en diferentes partes del cuerpo, incluyendo el cerebro. Entonces, esas burbujas viajan en la sangre venosa o en la sangre arterial y se van a bloquear algunos de los vasos de las arterias en diferentes lugares del cuerpo. Para entender un poco mejor este asunto, quisiera recordar a ustedes solamente 3 leyes de los gases. Primero, la ley de Boyle. La ley de Boyle establece que el volumen de gas es inversamente proporcional a la presión que ese gas soporta. Por ejemplo, aquí hay un esquema, esto es una figura, en el que se indica cómo el volumen original, que es la figurita que está hasta mero abajo, es la que se tiene al nivel del mar. Pero a medida que se va elevando en la atmósfera, digamos, si se eleva a 3.000 metros sobre el nivel del mar una persona, o algún recipiente que contiene gas, entonces el volumen de esos gases aumenta 1/3 su volumen original. Si va hasta los 5.500 metros, el volumen se duplica. Si va a 8.500 metros sobre el nivel del mar, el volumen se triplica. A 10.000 metros se cuadruplica y a 11.600 metros